Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la primera parte de la lección número 110 de nuestro curso de precálculo. ¿Y por qué eso es así? Porque al igual que ocurrió con la primera parte de la lección 109, cuando yo estaba grabando la primera parte de esa lección, como a los 13 minutos cometí un error y decidí cortar entonces el video en ese punto y luego hacer una segunda parte para esa primera parte de esa lección 109 con el resto del material de ese video, ¿verdad? Pues ahora en la 110 ocurrió algo parecido. Cuando llevaba como 12 minutos y medio de grabación, no cometí un error, pero se me presentó una situación que tuve que atender. Y entonces, pues, ahora estoy grabando la segunda parte de esa primera parte que me quedó, ¿verdad? Como por unos 18 minutos adicionales para con los 12 minutos más o menos que grabé, se completen los 30 minutos que generalmente duran los videos de las lecciones de este curso, ¿verdad? Bueno, pues mire, en esa primera parte de esta lección número 110, en el primer video, estábamos terminando de resolver esta ecuación circular algebraicamente. Y lo que hacíamos en esa primera parte de esta lección número 110 era ver la prueba de esa ecuación, que era obligatorio hacerla porque en el proceso de yo resolver algebraicamente esa ecuación me surgió una ecuación irracional en donde la incógnita de nuestra ecuación, que era el seno de t, aparecía dentro de un radical de orden 2. Y para yo rescatarla de dentro de ese radical, pues teníamos que cuadrar ambos lados de la ecuación. Y vimos en el álgebra intermedia, cuando usted hace eso, necesita elevar a una potencia par un radical, más bien ambos lados de una ecuación irracional. Para eliminar un radical de orden par, se corre el riesgo de que se introduzcan soluciones extrañas. Y de hecho, cuando hicimos la prueba, vimos que habían de 8 soluciones que encontramos, 4 eran raíces o soluciones extrañas, ¿verdad? Así que sí, era importante hacer la prueba de esa ecuación. Y en esa primera parte de esta lección hicimos esa prueba, ¿verdad? Bien, pues ahora fíjese, yo intereso resolver gráficamente la misma ecuación circular que tenemos, ¿ok? Bien, déjeme decirle, si usted la resolvió algebraicamente como hicimos, no tiene que resolverla gráficamente, y viceversa. Si usted hubiese resuelto la ecuación circular original gráficamente, entonces no tenía que resolverla algebraicamente. Pero quiero hacer los dos métodos para comparar cómo obtenemos los resultados y hacer dos observaciones interesantes, ¿ok? Bien, lo otro que le quiero advertir es que ya yo había grabado esta segunda parte de la primera parte de la lección 110. Aquellos de ustedes que siguen rápidamente lo que yo subo al canal, ¿verdad? Verán que ya yo había grabado esto. Pero unos estudiantes me pusieron unas notas en mi correo donde indicaban que la gráfica que yo usé para explicar la construcción que necesitábamos hacer de las funciones que surgen en el proceso de resolver gráficamente esa ecuación no se veía muy claro, porque usaba una escala muy pequeña y entonces no veían muy claro qué es lo que yo estaba explicando, ¿verdad? Bueno, pues mire, para intentar resolver esta ecuación circular gráficamente, reescribimos esa ecuación circular de la siguiente forma. Dejamos, digamos, este término, seno de 2t, en el lado izquierdo solito, y transponemos este al lado derecho, y al transponerlo pasa negativo, ¿verdad? Míralo aquí, 3 coseno de 2t, ¿ok? Y entonces consideramos estas dos funciones. La función cuya fórmula es y igual a lo que aparece en el lado izquierdo, miren aquí la primera, ¿verdad? En el lado izquierdo de esta forma de reescribir nuestra ecuación, y igual al seno de 2t. Y la segunda es la que tiene fórmula y igual a lo que aparece en el lado derecho de nuestra ecuación después que la reescribimos, que dice negativo 3 coseno de 2t. Y construimos ambas gráficas en un mismo sistema de coordenadas. Porque recuerde que una vez tengamos esas dos gráficas construidas o dibujadas en un mismo sistema de coordenadas, es cuestión de ver cuáles son los puntos de intersección y leer las abscisas de esos puntos de intersección, porque esas abscisas son las soluciones aproximadas de nuestra ecuación, ¿verdad? Bueno, yo voy a escoger construirla. Puedo dibujarla preparando una tabla de valores para cada una de esas dos funciones, ¿verdad? Localizando puntos con mucho cuidado, etcétera. Pero voy a escoger construirlas, ambas, ¿verdad? Porque fíjese que ambas contienen unas funciones bases, que son la del seno y la del coseno, para las cuales yo conozco su gráfica, ¿verdad? De hecho, la gráfica del ciclo fundamental de cada una de ellas, y podemos trabajar con eso, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con la primera, que dice y igual al seno de 2t. Pues fíjense que aquí la gráfica que tenemos que usar como base es la del seno de un número t, ¿verdad? De un número t. Bueno, pues entonces recordamos que la gráfica del seno de un número t empieza en el origen, ¿verdad?
Sube a 1 cuando la x aumenta a pi medios. Baja a 0 cuando la x aumenta entonces hasta pi. Baja a negativo 1 cuando la x entonces aumenta a 3 pi medios. Y sube a 0 cuando la x aumenta hasta 2 pi. Y ahí empieza otra vez a repetir. Porque recuerde que la función seno es periódica con periodo precisamente 2pi. Así que al completar desde 0 hasta 2pi, la gráfica ahí en 2pi empieza a repetir la misma gráfica otra vez, ¿verdad? El mismo ciclo fundamental. Bueno, pues esa es la gráfica de la función seno, ¿verdad? Pero yo no tengo la función seno de t, sino la función seno de 2t. Y ese coeficiente que acompaña a nuestra variable independiente ahora, que es la t, por eso que aquí cuando yo hice la gráfica, en el eje horizontal le pongo t, no x, porque es seno de 2t, ¿verdad? Ese coeficiente numérico que acompaña a la variable independiente de nuestra fórmula hace que, como esta función es periódica, pues el periodo de esa función seno que acabamos de decir y repasar que es 2pi, hay que dividirlo entre 2. Y 2pi entre 2, el 2 cancela y nos queda pi. O sea que esa maniobra que hace la gráfica de la función seno original, que es que empieza en 0, ¿verdad? Valiendo 0 el seno. Sube a 1, baja a 0, baja a negativo 1 y vuelve a subir a 0 para empezar otra vez el ciclo. En vez de hacerlo en 2pi, que es lo que tarda el periodo, ¿verdad? El completarse el ciclo de la gráfica, lo hace en la mitad, porque hay que dividir todo entre 2, ¿verdad? Así que el periodo inclusive, que es 2pi, se divide entre 2, ¿verdad? Y da pi. Pues mira, aquí está la gráfica de la función seno de 2t, considerando eso de que el periodo es pi, no 2pi, ¿verdad? Mírala aquí. Esta es la del seno de 2t. Esta que viene por aquí. Mire, empieza, como dijimos, en el origen, 0, 0, ¿verdad? Sube su valor del seno, ¿verdad? En el eje de y a 1. Pero en vez de subir a 1, en pi medios, que es lo que hace la función seno original, lo hace, mire, en pi cuartos. Mire aquí, que es la mitad de pi medios, ¿verdad? Porque recuerda que todo hay que dividirlo entre 2, ¿ves? Recuerda, la original pasa de 0 a 1 al movernos de 0 a pi medios, pero ahora hace lo mismo de 0 a 1, pero lo hace en la mitad de pi medios, que es pi cuartos, ¿ves? En pi cuartos ya está en 1. En la original, en 1 estaba en pi medios. Teníamos que esperar a llegar a pi medios para que la gráfica alcanzara el valor 1 en el eje de y, ¿verdad? En el alcance. Bueno, entonces fíjense que una vez estamos en 1, en esta gráfica del seno de 2t, bajamos a 0 en pi medios. Recuerde que en la original, una vez estábamos en 1, en pi medios bajamos a 0 en pi, ¿verdad? En pi. Bajamos a 0 en pi. Pero entonces fíjense que ahora repetimos, ahora en vez de hacerlo en pi, lo hace en la mitad, que es en pi medio. ¿Ves? Baja de 1 a 0 en pi medio. No de 1 a 0 en pi, ¿verdad? En pi. Bien, así que por eso es que ahora se ve esto más estrechado, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente completa el ciclo en pi, no en 2pi. Originalmente la gráfica del seno hacía, repetimos esto, aquí, 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 aquí y entonces aquí, ¿verdad? Ese ciclo en 2pi. Pero ahora lo hace, mírelo, en pi, en la mitad del tiempo, si es que podemos llamar eso tiempo, ¿verdad? O en la mitad de la distancia. En vez de 2pi, lo hace en pi. Completa el ciclo, ¿verdad? Y ahí empieza nuevamente el ciclo. Y entonces, fíjese que yo generalmente cuando hacíamos la gráfica de estas funciones que contenían seno, coseno, tangente, cotangente, etc., hacíamos la gráfica de un solo ciclo. Pero aquí lo estoy haciendo la gráfica de 2 ciclos, ¿verdad? Estoy llegando hasta 2pi, porque fíjense que hago un ciclo y aquí hago otro ciclo. El mismo ciclo, lo repito, ¿ves? ¿Por qué? Porque la T va desde 0 hasta 2pi. Por eso es que tenemos que llegar hasta 2pi. Pero si no, será cuestión de construir la gráfica de y igual a el seno de 2t, con que lo hiciéramos al completar el primer ciclo ya estaba suficiente, ¿verdad? Pero ahora tenemos que llevarlo obligatoriamente hasta 2pi. Porque la T llega hasta 2pi para buscar las soluciones de esa ecuación circular. Fíjense que en el segundo ciclo, este que viene desde aquí hasta aquí, ¿verdad? El primer ciclo va desde aquí hasta aquí, el segundo va desde aquí hasta aquí. Para yo dibujarlo, ¿verdad? ¿Cómo encuentro los puntos importantes de ese segundo ciclo? Recuerden que esos puntos importantes son los que hemos mencionado, ¿verdad? Cuando la y vale 0, cuando vale 1, cuando vale 0, cuando vale negativo 1 y cuando vale 0, ¿verdad? Pues ahora, ¿cómo obtengo eso? Cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 0, cuando vale negativo 1 y cuando vale otra vez 0. Para empezar entonces aquí el tercer ciclo, ¿verdad? Pues mire, en el primer ciclo, fíjense que para yo pasar de 0 a 1, ¿verdad? Caminé de 0 hasta pi cuartos, que está aquí, hasta pi cuartos que está ahí, ¿ves? Y entonces, fíjense que esa misma distancia es la que tengo que partir, que tengo que caminar más bien, comenzando en pi, que está ¿dónde? Está aquí, ¿verdad? Para que haga la misma maniobra del primer ciclo, ¿verdad? O sea que a este pi, que serían 4 pi cuartos, le añado un pi cuartos y llego a 5 pi cuartos. Por eso es que en 5 pi cuartos estamos aquí arriba igual que como estábamos en pi cuartos, ¿verdad?
porque al empezar el ciclo en pi, no en 0, pues le añado el pi sobre 4, ¿verdad? Y recordamos que pi es 4 pi cuartos más ese pi cuartos adicional 5 pi cuartos. Es que hace esa maniobra, ¿verdad? Fíjese cómo hace esta maniobra en el segundo ciclo. Pues fíjese que como pasamos de pi cuartos a pi medios, pues ese sería otro pi cuartos más, ¿verdad? Pi cuartos y otro pi cuartos, da 2 pi cuartos que se reduce a pi medios, ¿ves? Pues yo tengo que añadirle otro pi cuartos aquí, ¿verdad? Y si a 5 pi cuartos, que es donde estamos aquí, en 1, en la gráfica de la función y igual al seno de 2t, si le añado pi cuartos a 5 pi cuartos, da 6 pi cuartos, que se reduce dividiendo entre 2 arriba y abajo a 3 pi medios. Por eso es que en 3 pi medios la gráfica regresa aquí, este ciclo regresa aquí a 0, de 1 a 0, igual que aquí regresaba de 1 a 0 al caminar otro pi cuartos más, ¿verdad? Y aquí al caminar otro pi cuartos más llegamos aquí. Y así mismo al caminar otro pi cuartos, ¿verdad? Que sería 3 pi medios, que se convierte en 6 pi cuartos, ¿verdad? Le añadimos otro pi cuartos, son 7 pi cuartos, ahí se completa la otra maniobra que hace el primer ciclo, que es que baja de 0 a negativo 1, ¿ves? Y finalmente, si a 7 pi cuartos yo le añado otro pi cuartos, sería 7 pi cuartos más otro pi cuartos, da 8 pi cuartos, que se reduce a 2 pi. Y ahí se completa la última maniobra, que es de regresar de negativo 1 a 0, para entonces aquí empezar el tercer ciclo. ¿Ves? Pues ahí tenemos la gráfica de la función y igual al seno de 2t construida, ¿verdad? Haciendo ese análisis, ¿verdad? Y fíjense que lo único que teníamos que fijarnos es que era el periodo se reducía a la mitad. El periodo de la función seno original, que es 2pi, se reduce a la mitad. Y claro, todos los valores de las x, de las abscisas, se reducen a la mitad. Por eso es que, repetimos, lo que está en 0 se mantiene en 0, porque la mitad de 0 es 0, ¿verdad? Pero lo que está en pi medio se reduce a la mitad, que es pi cuarto. Lo que está en pi ocurre en la mitad, que es pi medio. Lo que ocurre en 3 pi medios, ¿verdad? Ocurre en 3 pi cuarto, que es la mitad de 3 pi medios, etc. Todo lo que ocurría en la gráfica de la función seno de t original ocurre en la gráfica de la función seno de 2t, pero con las abscisas reducidas a la mitad, porque todas ellas hay que dividirlas entre ese 2. ¿Ok? Bien, pues vamos entonces a ver la construcción de la gráfica de la función y igual a negativo 3 coseno de 2t. Ahora fíjense que la función base que tenemos es la del coseno, y la gráfica de esa función base es aquella que empezaba en el punto 0, 1. ¿Se acuerdan? Recuerden que el seno empieza en 0, 0, la del coseno empieza en 0, 1 aquí. Y en vez de subir a 1 al llegar a pi medios, bajaba de 1 a 0 al llegar a pi medios, ¿verdad? O sea que la gráfica del coseno como que en cierta forma hace lo contrario de lo que hace la gráfica de la función seno, ¿verdad? En vez de empezar de 0 y subir a 1, empieza en 1 y baja a 0, ¿verdad? Y claro, en las funciones originales eso ocurre al ir de 0 a pi medios. Pero ahora, como aquí también la función coseno, negativo 3 coseno de 2t, tiene este coeficiente que acompaña a la t igual a 2, también para la gráfica de la función coseno de 2t se reducen todas las abscisas a la mitad, porque todo hay que dividirlo entre 2, incluyendo el periodo, ¿verdad? El coseno también, igual que el seno, tiene periodo 2pi, pero al dividirlo entre 2 es pi, el periodo de ahora de esta nueva función. ¿Okay? O sea que esa maniobra que hacía la gráfica de la función coseno original, que era bajaba de 1 a 0 en pi medio, de 0 a negativo 1 en pi, de negativo 1 a 0 en 3 pi medio, y de 0 a 1 en 2 pi, lo hace en la mitad del tiempo, al ir de 0 hasta pi. Y mírelo aquí, mírelo, ¿ves? Vamos a verlo ahora. Fíjense que entonces, en este caso no se puede ver igual tan rapidito como habíamos el caso de la función seno de 2t, porque además en esta función su fórmula incluye este coeficiente que está al frente del coseno, ¿verdad? Vamos a olvidarnos por el momento de este negativo, ¿verdad? Vamos a considerar el 3. Pues recuerde que ese coeficiente 3 al frente de la función hace que la gráfica de la función coseno original, además de ya estar comprimida a la mitad, se triplique, se expanda al triple, ¿verdad? O sea que en vez de empezar en el punto 0,1, comienza en el punto 0,3 acá arriba, ¿verdad que sí? Y bajaría a 0, considerando ya que es 2t, en pi cuarto, bajaba a negativo 3 en pi medio, subía a 0 en 3 pi cuarto y subía a 3 otra vez en pi, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero no aparece eso, aparece al revés. ¿Por qué? Porque no sabemos, hay que considerar este signo negativo que está al frente. Y recuerde, cuando usted tiene un signo negativo frente a la fórmula de una función, eso hace que la gráfica de la función se refleje a través del eje de x. Por lo tanto, ese punto que supuestamente iba de 1 a 3, se refleja acá abajo. Miren, en vez de empezar en 3, 0, 3, empieza en el punto 0, negativo 3. Y en vez de entonces bajar a 0 en pi cuartos, sube a 0 en pi cuarto, ¿ves? Y en vez de bajar a negativo 3 en pi medios, sube a 3 positivo al llegar a pi medios, etcétera, ¿se fija?
Y entonces fíjese que el ciclo también se completa en pi. Ahora sí vemos que el ciclo se completa en pi. Mire, aquí empezaba en 0, negativo 3. Sube a 0, sube a 3, baja a 0 y baja a negativo 3 otra vez en pi. Al completar el periodo de esta función, que sería el de 2pi, que es el del coseno, dividido entre 2, que es pi. ¿Ves? Así que mira, aquí está el ciclo, ¿verdad? E igualmente tuvimos que dibujar un segundo ciclo por la misma razón de por qué dibujamos un segundo ciclo para la gráfica de la función seno de 2t. Porque fíjese que tengo que llegar hasta con la t hasta 2pi, hasta antes de 2pi de hecho, pero lo hacemos hasta 2pi, ¿verdad? Por eso es que también dibujamos para la gráfica de la función negativo 3 coseno de 2t dos ciclos, este y este, ¿ok? Bien, y claro, para encontrar los puntos importantes en el segundo ciclo de esa gráfica, pues son los mismos puntos importantes que para el segundo ciclo de la gráfica de la función seno de 2t, ¿verdad? El 5pi sobre 4, ¿verdad? El 3pi sobre 2, el 7pi sobre 4 y el 2pi, ¿verdad? Y se obtienen igual, ¿verdad? Según de aquí a aquí, yo tuve que sumar, caminé pi sobre 4, pues entonces de aquí al siguiente punto importante tengo que sumarle pi sobre 4. Y si a pi, que es 4pi sobre 4, le sumo pi sobre 4, obtengo 5pi sobre 4, el otro sitio importante en donde ocurre algo importante en las gráficas de tanto seno de 2t como de negativo 3 coseno de 2t, ¿verdad? Pues ahí tenemos la construcción de las dos gráficas. Bueno, ahora nos decían que nos fijáramos en los puntos de intersección. Miren, ¿cuáles son los puntos de intersección de esas dos gráficas desde 0 hasta antes de 2pi? Pues mira, yo encuentro que hay 4. Mire, este que está aquí, vamos a marcarlo, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. ¿Okay? 4 puntos de intersección de esas dos gráficas. Y tenemos que fijarnos en las abscisas de esos puntos de intersección, porque esas abscisas, los valores aproximados, porque lo que tenemos que hacer es estimar la base de nuestra vista de la gráfica que hemos dibujado. Los estimados de las abscisas de esos puntos de intersección son las soluciones de nuestra ecuación circular por el método gráfico. Bueno, pero eso entonces sí lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, la parte B de la lección número 110, cuando regresemos ya prontito. Hasta entonces.